Hola, hola, ¿cómo están? Amantes del cine, un nuevo capítulo acá en Viva el Cine con Carlos Rejano. Concretamente con una película del año 1949. Concretamente esa película tiene 75 años y es nada más y nada menos que una clásica película que es El tercer hombre, ¿no? The Third Man. Película británica de cine negro que está dirigida por Carol Reed. Justo ahí en pantalla vemos el afiche, ya. Dirigida y protagonizada. Ahí vemos, ¿no?, quién protagoniza. Joseph Cotten, Orson Welles, el gran Orson Welles, del cual hablaremos ahora después, y Trevor Howard. Bien. Pero antes de hablar de la película, hablemos de Carol Reed, ¿ya? De la figura de Carol Reed, como siempre en todos los programas, pues también es una manera de homenajear también al director. Y Carol Reed, hay que destacar su figura no solamente por esta gran película, que es El tercer hombre, ¿ok? Carol Reed tiene otras películas destacadas, por ejemplo, antes del tercer hombre tiene Larga es la noche, del año 47, o El ídolo caído, del año 48. En el 49 hace El tercer hombre y es un éxito, es importante esa película para su carrera y para la historia del cine. Pero parece que eso le va a generar algún tipo de mayor éxito o desarrollo profesional en los años 50. Y lo tiene, pero no tiene la acogida que había tenido hasta ese momento. Digamos que los 50 no es una buena década para Carol Reed, no es una buena década. En los 60 recién es cuando ahí, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos dos películas, ¿no? La agonía y el éxtasis del año 65 y sobre todo la película Oliver, ¿no? Una película del año 68 que está basada en la propia novela de Charles Dickens, Oliver Twist, y es un musical, y eso es lo interesante. O sea, Carol Reed con este musical gana varios Oscars. Y esos Oscars son muy importantes porque gana mejor película musical, ojo, siendo un musical gana mejor película, mejor director, mejor arte, mejor banda sonora y mejor sonido. Entonces es una película, digamos, que le hace digamos, un propio homenaje a su propia filmografía, también a su yo, ya que con El tercer hombre, que ahora veremos después, no ganó tantos premios, ¿no? Pero con Oliver, digamos, que se le hace justicia, digamos, ¿no?, al propio Carol Reed. Así que recomendar su cine, recomendar estas películas que hemos hablado y sobre todo recomendar la que vamos a hablar ahora a continuación, que es El tercer hombre. Empecemos hablando del guión. Y esto es muy interesante, la propuesta de guión es muy interesante porque Graham Greene, que es el guionista de la película, junto con el propio productor, Alexander Korda, cuando le proponen a Greene hacer este guión sobre una película ambientada en la Viena de posguerra, ¿no?, en una Viena que estaba ocupada además por varias potencias, ¿no?, después de esta guerra mundial, en vez de escribir el guión, él considera necesario escribir una novela, ¿no?, una novela para de ahí escribir el guión. Y esto es curioso porque es atípico. Es atípico, ¿no? Es decir, normalmente hay una novela escrita hace años antes y ahí tú lo adaptas, ¿no?, audiovisualmente, ¿no? Pero que de una historia armes tú una novela para luego escribir el guión es curioso. Entonces es un primer dato interesante. Entonces ahí, una vez que tiene la novela hecha, decide ya planificar el guión de la mano de Alexander Korda, del productor, y arman la película. Pero según Greene, él siempre defendió que la versión de la película era mucho mejor que la versión de su propia novela. Sobre todo por varios matices, pero uno de ellos es muy importante, que es el final, ¿no?, el cambio del final. Y es que ahí, por ejemplo, destaco una de las escenas importantes de la historia, que es el final de El tercer hombre, con la actriz caminando, ¿no? ¿No?, andando por ese plano secuencia, ¿no?, a través de los árboles, acercándose hacia la cámara, haciendo caso omiso al personaje principal, ¿no?, y terminando la película ahí, ¿no? Así que ese final es interesante y es diferente al libro. De ahí, hablando de productor, aparte de Alexander Korda, tenemos al otro productor, que era David O. Selznick. ¿Quién es Selznick? Selznick hemos hablado de él en un programa anterior, cuando hablamos sobre El mago de Oz, hablamos también sobre Lo que el viento se llevó, ¿vale? El productor de Lo que el viento se llevó es él, es Selznick, ¿vale? Es David O. Selznick. Y está en esta película, ¿no?, coproduciendo con Korda.
Pero aquí la situación es diferente. O sea, no pasan muchos años, estamos hablando del año 44 al año 49, pero Selznick ya está metido en adicciones de drogas, tiene muchos problemas públicos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no está pasando por el mejor momento, ¿no? Y la relación con el equipo en general y con su productor compañero no era adecuada. Entonces, es interesante destacar que no fue un rodaje tampoco tan sencillo, porque este personaje estaba ahí, pero no estaba haciendo las cosas fáciles al equipo, ¿no? Otro personaje importante es el propio Orson Welles, ¿no? Que hemos hablado de él al principio. Orson Welles es un tremendo director, importantísimo director, que empieza su filmografía con Ciudadano Kane, nada más y nada menos, una gran película, y que es en el año 42, inicios de 41, 42, inicios de los 40, ¿ya? Y ahí se va desarrollando toda su filmografía hasta los 70, 80, que fallece. Entonces, Orson Welles es importante, porque Orson Welles tiene aportes en la película más allá de la actuación, ¿no? Se dice que hay cosas que en el guión cambiaron, hay cierta estética, cierta planificación, cierto uso de los planos, angulaciones, que se ve, ¿no? Esa influencia de alguna manera del propio Welles, ¿no? En el propio Carol Reed. Orson Welles estaba en Hollywood, pero tenía problemas con la producción en Hollywood, y en ese momento decide dar el salto a Europa, donde dirige y colabora en varios proyectos, entre ellos este, que es muy importante, en el que está como actor, uno de los actores principales, ¿no? Tanto así que se habla de que una de las grandes apariciones en la historia del cine de un personaje es la de Orson Welles aquí en la propia película, ¿vale? Ahí vemos justo a Orson Welles con Joseph Cotten, los dos protagonistas, ahí que se están agarrando, que se están persiguiendo en toda la película, ¿vale? Y esa aparición la vamos a ver justo al final si os quedáis hasta el final, vamos a ver esa escena en la que aparece el personaje por primera vez en una película, en la película de Carol Reed, El tercer hombre. Orson Welles aparece, ¿no? En escena, y es tremendo como aparece a través de las sombras, ¿no? A través de ese personaje que sale corriendo, sale huyendo. Súper interesante. Más cosas sobre la película importantes. A nivel de locación. La locación de esta Viena es espectacular. Esa Viena a veces en la que no hay nadie, ¿no? Que está solitaria. Como hemos dicho, que está ocupada, que habla de la posguerra. Entonces todos los exteriores se grabaron en Viena, ¿vale? Todos los exteriores. Pero los interiores, curiosamente, se grabaron en Inglaterra, concretamente en los London Film Studios, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ese juego de las locaciones. También, ¿qué destaca en este sentido? Pues destaca algo muy importante, que es la fotografía, ¿no? Esta fotografía en blanco y negro, ¿no? De Robert Krasker fue muy importante. Fue muy importante porque ahí vemos ejemplo, ¿no? Este juego con estos rasgos expresionistas, con estas... este juego de luces y sombras, ¿no? Que está en la película, está muy bien, ¿no? Que muestra toda esa influencia de los años 20 y de los años 30, de todo este cine que se lleva haciendo, y él lo asume y lo asimila muy bien en esta película. Ahí vemos, ¿no? Más ejemplos de este juego con las luces y con las sombras duras, ¿no? Planos holandeses, como el que estamos viendo también, ¿no? Jugar también con planos aberrantes, ¿no? Que se mueven en el eje, también muy interesante. El final que hemos dicho antes, ¿no? Ese plano secuencia final espectacular. Las escenas de la noria, ¿no? Y de la persecución. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo la persecución subterránea por las alcantarillas de Viena. Esa persecución, ¿no? Importantísima en la película, sin hacer mucho spoiler, pero que es definitoria para la película, ¿no? En la que se persiguen los personajes. O, como te digo, la escena de la noria, como la que justo estamos viendo ahí un pequeño fotograma. Estos planos contrapicados que vemos también ahí se marca perfectamente. Entonces, estos espacios, cómo juega con los espacios, Cotten es muy interesante, y cómo le saca partido a estos lugares, ¿no? Y por último, bueno, pues citar a algo que ya estamos escuchando así un poco de fondo, ¿no? Vamos a dejar ahí unos segunditos a ver que escuchemos la banda sonora de la película. Ahí está, esa es la banda sonora hecha por Anton Karas, ¿no? Es una banda sonora mítica, recordadísima, relacionas la película con la banda sonora, y además, al margen de eso, fue una banda sonora que tuvo mucho éxito, ¿no? Como propia banda sonora, ¿no? Más allá de la película, y es interesante porque esa cítara que se escucha, ¿no? Es muy característica, ¿no? Y define muy bien la propia película. Tú escuchas esa banda sonora y te va a recordar siempre al tercer hombre.
Y bueno, ya llegando al final, terminamos ya de hablar de la película con los premios que ganó, ¿no? ¿Cuáles fueron los premios que ganó más destacados? Pues en los Oscars solamente ganó uno, ¿no? Ganó a mejor fotografía, ¿no? Ya hemos hablado que la fotografía es muy importante en la película. Ganó a mejor fotografía en blanco y negro. También ganó a mejor película británica en los BAFTA. Y en Cannes, y esto es importante, ganó el gran premio para Carol Reed, ¿no? Para el director. Así que bueno, no fueron muchos premios, pero fueron premios destacados e importantes. Así que bueno, ahí queda la recomendación hecha de esta gran película, este clásico del cine, como es El tercer hombre, de Carol Reed, del año 49, 75 años. Así que nos quedamos con la escena que os he dicho, en la que aparece el personaje de Orson Welles, una escena magnífica, y como digo, que tiene mucho, se caracteriza porque es una manera de presentar un personaje de una manera diferente a lo que se había visto hasta ese momento, y se queda como una de las grandes apariciones de un personaje en pantalla, ¿no? Así que disfruten de esa fotografía, disfruten de esa planificación, disfruten de esta escena. Conmigo será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Larga vida al cine. Chao. Es usted un espía muy torpe, se le ven los pies. ¿Está vigilándome? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¡Salga de ahí! Vamos, salga de ahí, quien quiera que sea. Salga a la luz para que le vea la cara. ¿Quién es su jefe? Was wollte Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Harry. Eine Frechheit ist das, so einen Krawall zu machen. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites.